Imagínate por un segundo que caminas por un salón donde cada lámpara de cristal refleja no solo la luz, sino también todas las expectativas que la sociedad ha depositado sobre ti. Hay risas, música suave y vestidos que parecen tejidos por las propias manos de la perfección, pero de repente un murmullo atraviesa la sala, una insinuación que puede cambiarlo todo. Esta no es una historia de ficción. Hoy te contaré la vida de Natividad Abascal y Romero Toro, conocida por el mundo como Nati Abascal. La duquesa de Feria, mujer admirada por su elegancia, por su porte y por su capacidad de moverse con gracia entre las más exigentes élites sociales. Estás a punto de descubrir por qué su vida fue tan brillante y a la vez tan solitaria, cómo los rumores de relaciones discretas la acompañaron durante décadas y cómo detrás de los flashes el lujo muchas veces ocultaba silencios y anhelos que nadie podía ver. Quédate, porque lo que viene es un viaje por la alta sociedad, los secretos de palacio y los desafíos personales de una de las mujeres más icónicas de España. Pero antes de continuar, si te gustan estas historias reales de aristocracia, poder y fama, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Cada semana destapamos secretos, escándalos y verdades ocultas que nadie más se atreve a contar. Dale al botón rojo, es gratis y me ayudas un montón. Ahora sí, vamos con la historia de Nati Abascal. Para entender la magnitud de esta historia debemos remontarnos a Málaga al año 1943. Natividad Abascal y Romero Toro nació el 22 de marzo en el seno de una familia acomodada, donde tradición y modernidad se mezclaban de forma única. Su padre, Antonio Abascal, era un hombre de negocios riguroso, con una visión que exigía disciplina y esfuerzo, mientras que su madre, Carmen Romero Toro, era la encarnación de la elegancia y la cultura. Una mujer que enseñó a Nati a moverse con seguridad, incluso en los círculos más exigentes. Porque Nati Abascal no es la típica debutante de la alta sociedad. Desde niña, mostró un carácter independiente y una inteligencia que la hacía destacar más allá de su belleza. No se conformaba con jugar a ser alguien. Ya imaginaba escenarios donde cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía que contar. Los años 50 y 60 en España eran tiempos de reconstrucción, pero también de contrastes. Modernidad frente a tradición, lujo frente a austeridad. Nati absorbió de ambos mundos, aprendiendo a moverse con seguridad, a entender que la apariencia podía ser una herramienta poderosa y que la admiración pública podía convertirse en una trampa invisible. Su primer golpe de realidad llegó temprano. La prensa empezaba a fijarse en ella, en su porte, en la forma en que caminaba y sonreía. Y así, casi sin proponérselo, comenzó a construir la imagen que la acompañaría durante toda su vida. Cuando entró en la edad adulta, Nati dejó Málaga y empezó a explorar los centros de la moda en Madrid y París. Su belleza y su porte no pasaron desapercibidos. Pronto se convirtió en modelo para revistas de moda españolas y luego internacionales. Pero detrás de los flashes, detrás de los vestidos que parecían obras de arte, se encontraba una mujer con deseos de independencia, con ambiciones y con una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba. Estaba a punto de conocer personas que marcarían su vida, desde diseñadores legendarios como Valentino Garavani hasta fotógrafos como Richard Avedon, pasando por figuras del jet set europeo como Alexander Onassis. Todos ellos fueron parte de una vida que la prensa no siempre podía descifrar, alimentando rumores de relaciones discretas que, aunque nunca confirmadas, construyeron la leyenda de los llamados matrimonios secretos, que muchos murmuraban en los salones. Sus decisiones también escandalizaban. Mientras muchas jóvenes de su edad seguían un camino previsible, Nati viajaba sola, se movía con seguridad en eventos internacionales y se vestía de manera que rompía con lo convencional, causando susurros y admiración. Su talento para conectar con personas de influencia y su capacidad para navegar los círculos más cerrados la hicieron destacar de inmediato. Pero detrás de toda esa brillantez, había momentos en los que la presión social, la soledad y los rumores pesaban tanto como un manto de plomo sobre sus hombros. La primera gran oportunidad de su vida surgió cuando su relación con Rafael Medina, duque de Feria, empezó a perfilarse. Un vínculo que la elevaría oficialmente al linaje aristocrático y le daría un lugar privilegiado en la historia social española. Aquí es donde la historia empieza a complicarse. Lo que la prensa mostraba eran vestidos, desfiles, fiestas, viajes y la sonrisa impecable de una mujer que parecía tenerlo todo. Lo que la prensa no podía ver eran los silencios en los salones vacíos,
celos, las conversaciones susurradas que insinuaban más de lo que contaban y la sensación de estar atrapada entre la admiración pública y la soledad personal. Estaba aprendiendo que la elegancia podía ser tanto un escudo como una prisión y que los rumores, aunque no fueran ciertos, podían dañar incluso al más fuerte. Pero lo que viene ahora va más allá de la fama y la apariencia. Mientras Nati se consolidaba como icono de estilo y referente social, en la sombra comenzaban a gestarse tensiones que marcarían su vida para siempre. Sus amistades con Valentino, Abedón y otros gigantes del jet set eran intensas, sí, pero también eran un recordatorio constante de que la vida que llevaba no siempre era la que ella deseaba. Entre risas y brindis, los murmullos crecían. Cada viaje, cada evento, cada encuentro con alguien vinculado a la alta sociedad se convertía en combustible para rumores que hablaban de amores discretos, de secretos que nadie podía probar y que, sin embargo, alimentaban la percepción pública de una vida doble, brillante por fuera y complicada por dentro. Y así, justo cuando todo parecía brillante, el primer indicio de conflicto asomó entre la rutina de desfiles y fiestas. Lo que nadie esperaba era que la elegancia y la perfección pudieran convertirse en un escenario para la tragedia personal. La tensión estaba a punto de alcanzar su punto máximo, y Nati aún no sabía que los rumores que susurraba la prensa serían solo el principio de un camino que la pondría frente a decisiones imposibles y silencios que dolerían más que cualquier escándalo. Mientras los flashes seguían capturando su rostro impecable y las portadas alababan su elegancia, Nati empezó a sentir el peso de un mundo que parecía demandarlo todo, y al mismo tiempo ofrecerle apenas nada en términos de privacidad. Los rumores sobre relaciones discretas no eran confirmaciones, pero tenían un efecto tangible. Miradas que evaluaban cada gesto, comentarios velados en salones donde antes solo había aplausos y una sensación creciente de que, por primera vez, la fama podía ser una carga insoportable. Su matrimonio con Rafael Medina, que al inicio había parecido un puente hacia la estabilidad y la integración definitiva en la aristocracia, comenzó a mostrar fisuras. La prensa no hablaba de discusiones ni de silencios, pero insinuaba tensiones, cuestionando la perfecta imagen de la pareja. Y créeme, escúchame bien, no te equivoques. Para alguien como Nati, acostumbrada a controlar cada detalle de su vida pública, ver cómo la percepción externa empezaba a dictar la narrativa de su vida privada era un golpe silencioso pero profundo. Al mismo tiempo, sus vínculos con figuras internacionales continuaban siendo intensos. Valentino la describía como una mujer difícil de encasillar, mientras que Abedón la admiraba no solo por su belleza, sino por su capacidad de proyectar misterio y fuerza en cada fotografía. Y ahí estaba ella, atrapada entre el glamour de la moda y la presión de la sociedad, entre la admiración pública y los rumores que no podía controlar. Cada viaje a París o Nueva York, cada desfile, cada evento exclusivo del jet set, se convertía en un escenario donde la vida personal se entremezclaba con las especulaciones mediáticas. La tensión debía cortarse con un cuchillo. Nati comenzó a darse cuenta de que mantener la perfección visible requería un esfuerzo sobrehumano. Las sonrisas en los eventos, los vestidos de alta costura y los elogios internacionales eran una fachada que ocultaba noches de soledad y momentos de incertidumbre. Y mientras la admiración por su estilo crecía, también crecía la sensación de que algo dentro de su vida estaba fuera de su control. Como toda historia de poder y lujo, los conflictos no tardaron en llegar a su punto álgido. Los rumores de relaciones discretas que la prensa bautizó como matrimonios secretos empezaron a multiplicarse, y aunque nunca había confirmaciones, la presión social era suficiente para generar un desgaste emocional notable. ¿Cómo se mantiene firme cuando cada movimiento es observado, analizado y reinterpretado por desconocidos? ¿Cómo se protege a alguien cuya vida es constantemente examinada por millones de ojos? Entre la admiración internacional y la intriga mediática, Nati tuvo que aprender a maniobrar. Su matrimonio con el duque de Feria no era solo una unión de afectos o conveniencias, era un acto de supervivencia social. Cada aparición pública era una prueba, cada saludo protocolario, un examen. Y mientras tanto, los rumores seguían creciendo, insinuando vínculos discretos con hombres del jet set, amistades que algunos medios transformaban en especulación romántica, aunque nunca había evidencia de ello. En medio de todo esto, surgieron las primeras decisiones que marcarían su independencia y la construirían como un icono no solo de estilo, sino de carácter. Nati empezó a tomar control sobre su imagen de manera consciente. Entrevistas estratégicas,
elecciones de viajes, amistades internacionales cuidadosamente cultivadas. Era un equilibrio delicado, mostrar lo suficiente para mantener la relevancia, pero proteger lo suficiente para preservar su privacidad y dignidad. Y lo que viene ahora es donde la historia se vuelve aún más intensa. Porque mientras parecía manejarlo todo, mientras seguía desfilando con la gracia que la hacía única, un giro inesperado estaba a punto de cambiar la percepción de su vida. Un evento social en París, un comentario malintencionado en una revista internacional, algo tan pequeño en apariencia, pero tan devastador en impacto, empezaría a delinear la caída mediática que, aunque silenciosa, marcaría un antes y un después en su historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente alguien que lo tiene todo, pero que al mismo tiempo ve cómo los rumores amenazan con destruir su reputación? Escúchame bien, la historia de Nati Abascal no es solo la de la duquesa de Feria en la alta sociedad, sino la de una mujer que aprendió a caminar entre elogios y cuchillos invisibles, entre glamour y rumores, con la elegancia como único escudo. Y justo en ese momento, cuando la vida parecía controlable, los murmullos comenzaron a volverse más persistentes, más audaces. Lo que antes eran insinuaciones se transformó en titulares que nadie podía ignorar, y el equilibrio entre su imagen pública y su vida privada empezó a tambalearse peligrosamente. La siguiente fase de su vida no sería solo cuestión de estilo o moda, sería una prueba de resistencia emocional, de estrategia social y de fuerza personal. Los rumores, que hasta entonces eran solo susurros, comenzaron a tomar cuerpo. Cada viaje, cada evento y cada aparición pública se convertían en material para la prensa que analizaba sus gestos, sus sonrisas y sobre todo las ausencias que dejaban espacio para la especulación. La relación con Rafael Medina, que al inicio había sido un refugio, ahora parecía un escenario donde la tensión era palpable. No se trataba de discusiones abiertas, sino de silencios prolongados, miradas que no se cruzaban y una sensación constante de distancia emocional. Imagina estar en el centro de la atención, rodeada de aplausos, y sentir que lo más importante, el afecto verdadero, está resquebrajándose lentamente. Mientras tanto, sus amistades internacionales continuaban siendo un apoyo vital y a la vez un recordatorio de un mundo que la fascinaba, pero que también la mantenía bajo el escrutinio constante de los medios. Valentino y Abedón la trataban con un respeto casi reverencial, admirando no solo su belleza, sino la capacidad de proyectar misterio, fuerza y gracia en cada movimiento. Alexander Onassis, vinculado a ella en círculos de la alta sociedad, era un nombre que generaba titulares aunque nunca se confirmara ningún vínculo sentimental. Cada amistad y cada encuentro eran mirados con lupa y cada comentario podía ser interpretado como evidencia de relaciones discretas, de esos matrimonios secretos que la prensa adoraba insinuar. La tensión debía cortarse con un cuchillo. Cada gesto de Nati se transformaba en noticia y la línea entre lo privado y lo público se desdibujaba peligrosamente. Las expectativas familiares, las normas sociales y la presión de mantener la perfección comenzaban a cobrar su precio. Y lo más cruel de todo era que, mientras su mundo exterior brillaba con desfiles, fiestas y elogios, su mundo interior se llenaba de incertidumbre y una sensación creciente de soledad. A medida que los meses pasaban, la distancia entre ella y Rafael se hizo más evidente. La falta de comunicación y los rumores insistentes creaban un escenario donde cada decisión se volvía una apuesta. Debía enfrentar directamente los chismes o ignorarlos y mantener la compostura. Cada elección tenía consecuencias y Nati comprendió que su vida privada se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. En medio de todo esto, Nati comenzó a forjar una estrategia de supervivencia social. Comprendió que debía cultivar su independencia emocional mientras mantenía la apariencia de armonía. Elegía cuidadosamente los eventos a los que asistía, las entrevistas que concedía y las amistades que mostraba al público. Cada acción era medida, calculada, porque sabía que un error podía ser amplificado y transformar un simple rumor en una crisis mediática. Y sin embargo, a pesar de la presión, no podía dejar de sentir la necesidad de vivir auténticamente. Los momentos con amigos cercanos, las conversaciones sinceras con Valentino o Abedón e incluso los viajes solitarios por París o Nueva York se convirtieron en pequeños refugios donde podía ser ella misma, aunque solo fuera por unas horas. Ese contraste entre la libertad privada y la vigilancia pública era agotador, pero también la hacía más fuerte y más consciente de su valor. Pero, como en toda historia marcada
marcada por el poder y la fama. La calma era solo aparente. Un encuentro en un evento parisino cambió la percepción pública de su vida. Un comentario malintencionado, una insinuación en una revista internacional, un rumor que no podía controlar, todo se alineó para crear un clima donde la estabilidad de su matrimonio y su imagen social empezaron a tambalearse. Lo que antes era solo tensión se convirtió en conflicto abierto, aunque silencioso, un enfrentamiento de fuerzas invisibles que la prensa llamaría más tarde la crisis de la duquesa de Feria. Escúchame bien, no se trataba de escándalos explosivos ni de traiciones confirmadas, sino de la presión que ejerce el ojo público sobre alguien cuya vida ya es un espectáculo constante. La ironía dramática era cruel. Cuanto más elegante, brillante y poderosa parecía Nati, más vulnerables se volvían sus momentos privados. Cada mirada, cada gesto, cada ausencia se transformaba en titular y la tensión entre la percepción y la realidad empezaba a ser insoportable. Fue entonces cuando empezó a comprender que debía elegir entre dos caminos: dejar que los rumores la consumieran o tomar las riendas de su narrativa y proteger lo más valioso: su dignidad, su independencia y su identidad. Esa decisión sería la que marcaría la siguiente etapa de su vida, donde el glamour y la admiración internacional ya no serían suficientes para protegerla del desgaste emocional, y donde la soledad, a veces, se presentaba más poderosa que cualquier elogio. Y así, justo cuando parecía controlar la situación, un episodio concreto iba a poner a prueba todo lo que había construido. Un rumor en una revista internacional sobre una relación discreta con un hombre vinculado al jet set europeo. No había confirmación, no había evidencia, pero la interpretación era suficiente para encender una tormenta mediática que nadie podría ignorar. Nati sabía que, a partir de ese momento, la línea entre su vida pública y su vida privada se volvería aún más difusa, y que la siguiente fase de su historia no sería solo cuestión de estilo, sino de resistencia, estrategia y fuerza interior. A medida que los rumores se multiplicaban, Nati comenzó a sentir el peso de una verdad incómoda. No importaba lo impecable que fuera su presencia en público, la interpretación de su vida privada estaba completamente fuera de su control. Cada fotografía, cada comentario en revistas de sociedad, cada gesto que los fotógrafos captaban era un arma que podía utilizarse para cuestionarla. Imagina, créeme, vivir en un mundo donde la perfección es exigida, pero cada error, real o imaginado, se convierte en noticia. La presión era constante, silenciosa, y la tensión debía cortarse con un cuchillo. El matrimonio con Rafael, que antes parecía un refugio, empezó a resquebrajarse bajo la mirada de todos. Los silencios se hicieron más largos, las conversaciones más medidas y las ausencias más dolorosas. Lo que se mostraba en público era armonía y elegancia. Lo que ocurría tras las puertas cerradas eran discusiones veladas, dudas y decepciones que ningún título ni vestido podía disimular. Imagina trabajar años construyendo una imagen de éxito y que en cuestión de minutos la percepción pública haga tambalear todo tu mundo. Los medios, por su parte, explotaban cada detalle. Se publicaban insinuaciones sobre relaciones discretas, amistades internacionales que se convertían en rumores amorosos, y cada aparición pública era analizada hasta el último movimiento. Y lo peor, escúchame bien, es que muchas de esas especulaciones se basaban en suposiciones y miradas interesadas. La ironía dramática era cruel. Cuanto más control tenía sobre su carrera y su imagen, más vulnerable se volvía frente a los ojos ajenos. El impacto fue rápido. Las fiestas de alta sociedad, que antes eran escenarios de celebración, empezaron a sentirse como pasarelas donde se juzgaba cada gesto. Los elogios sobre su elegancia se mezclaban con susurros que cuestionaban su vida personal. Y mientras sus amigos más cercanos intentaban protegerla, Nati sabía que no podía depender de nadie para detener la narrativa que la prensa estaba construyendo. Cada rumor, cada insinuación, se sentía como un golpe directo a su reputación y, sobre todo, a su intimidad. Entonces llegó el escándalo que marcaría un punto de inflexión. Una revista internacional publicó un artículo insinuando vínculos sentimentales discretos con un hombre europeo del jet set. No había pruebas, no había confirmaciones, solo especulación. Y sin embargo, el daño estaba hecho. La vida privada que había protegido durante décadas se veía ahora bajo el escrutinio público. Y Nati se encontró frente a un dilema: luchar contra la narrativa mediática o aceptar que su imagen pública estaba siendo utilizada
utilizada como un arma. El golpe fue doble. Por un lado, estaba la humillación de ver cómo su privacidad era violada y su reputación cuestionada. Por otro, la presión emocional comenzaba a afectar su bienestar personal. Cada aparición pública se convertía en una prueba de resistencia. Mantener la elegancia mientras el corazón estaba en tensión constante. Sonreír mientras los rumores socavaban la percepción que otros tenían de su matrimonio y de su carácter. Imagina tener que desplegar la máxima perfección mientras por dentro sientes que todo se derrumba. Fue a partir de ese momento cuando Nati tomó decisiones que marcarían su vida para siempre. Comenzó a distanciarse de ciertos círculos, a elegir cuidadosamente qué entrevistas conceder y a reforzar su independencia emocional. Cada acción era medida, cada aparición estratégica. La duquesa de Feria entendió que debía proteger lo que más valoraba: su dignidad, su autonomía y su identidad. Sin embargo, la caída no fue solo mediática, también se hizo palpable en su matrimonio. Los silencios se convirtieron en paredes invisibles, las discusiones veladas en muros que separaban lo que antes parecía inseparable. Y aquí viene la pregunta que quizá tú también te harás: ¿cómo se reconstruye la vida cuando todo lo que construiste con esfuerzo comienza a tambalearse por fuerzas externas? Nati Abascal se enfrentó a esa realidad, aprendiendo que la resiliencia no es solo sobre poder o fama, sino sobre la capacidad de mantener la coherencia consigo misma frente al caos. Cada rumor, cada mirada inquisitiva, cada titular cuestionador se convirtió en una prueba que debía superar con discreción y fuerza interior. Mientras tanto, el contraste entre su éxito público y la tensión privada era más evidente que nunca. En pasarelas, fiestas y eventos internacionales, todo era brillo y admiración. Detrás de cámaras, la duquesa enfrentaba soledad, incomprensión y la necesidad de tomar decisiones que nadie más podía entender. La ironía dramática era devastadora. Cuanto más admirada, más vulnerable se sentía. Y cuanto más brillante su imagen, más profundas eran las grietas de su vida personal. Pero la historia no termina aquí. La caída mediática y emocional que Nati enfrentaba sería solo el inicio de un proceso que la llevaría a redefinir su vida, a reconstruir su independencia y finalmente a emerger con una fuerza que pocos esperaban. El próximo capítulo de su historia nos llevará a ver cómo la humillación pública y los conflictos personales no lograron derrotarla por completo, y cómo aprendió a recuperar el control sobre su destino mientras el mundo la observaba sin entender del todo lo que ocurría tras su elegancia impecable. Prepara el pañuelo y la indignación, porque lo que sigue no es solo un relato de escándalo, es la historia de cómo una mujer puede perderlo todo y aún así levantarse con más fuerza. Tras los rumores, los titulares y los silencios dolorosos, Nati Abascal se enfrentó a la realidad de que su matrimonio, su imagen perfecta y su mundo social ya no eran tan sólidos como parecían. La duquesa de Feria había aprendido de la manera más dura que la fama y el lujo no garantizan la felicidad ni protegen frente a las miradas indiscretas. La humillación pública fue intensa. Cada evento se convertía en una prueba, cada sonrisa medida parecía un acto de resistencia. Pero en medio del dolor, Nati comenzó a descubrir su verdadera fortaleza. Se refugió en su círculo más cercano, en sus amistades auténticas y en su pasión por la moda y el arte, ámbitos donde podía ser ella misma sin la constante presión de los rumores. La duquesa comprendió que, aunque había perdido control sobre la narrativa externa, aún podía decidir cómo vivir su vida y qué aspectos proteger con celo. Y fue así, a pesar de las adversidades, que Nati reconstruyó su mundo. Recuperó su independencia, reforzó su reputación profesional y dejó claro que el poder de una mujer no se mide solo por títulos, vestidos o eventos sociales, sino por su capacidad de resistir, adaptarse y emerger más fuerte después de cada caída. Cada aparición pública posterior se convirtió en un acto de confianza en sí misma, en una demostración de que la dignidad y la elegancia pueden coexistir con la vulnerabilidad y la fuerza. Reflexiona un momento. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que los demás esperan de ti y lo que realmente deseas? Nati Abascal lo vivió a diario.
Y su historia nos recuerda que la resiliencia no es solo resistir las tormentas externas, sino también enfrentar las tempestades internas, las dudas y los miedos que nadie ve. La duquesa perdió la tranquilidad, la ilusión de un matrimonio perfecto y la simplicidad de la privacidad, pero recuperó algo mucho más valioso: su autonomía, su voz y la certeza de que podía reconstruirse sin depender de la opinión de nadie. Hoy, Nati sigue siendo un ícono de elegancia, pero también un ejemplo de fortaleza silenciosa. Sus amistades internacionales, su pasión por la moda y su capacidad de mantenerse fiel a sí misma son testimonio de que el verdadero poder no reside en la fama ni en los títulos, sino en la forma en que enfrentamos las adversidades y decidimos quiénes queremos ser. Escúchame bien, esta historia no termina con el escándalo ni con los rumores. Termina con la lección que Nati nos deja, que la dignidad, la fuerza y la resiliencia pueden brillar incluso en los momentos más oscuros, y que la vida, aunque a veces injusta, siempre ofrece la oportunidad de recomenzar. Si te ha impactado la historia de Nati Abascal, si sentiste con cada palabra la tensión, la soledad y finalmente la fuerza de esta mujer extraordinaria, hazme un favor, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y déjame un comentario contándome cuál personaje quieres que exploremos la próxima vez. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que otros no se atreven a mostrar. Historias de poder, lujo, secretos y resiliencia. Dale like, comparte este video y acompáñanos cada semana en este viaje por las vidas que, aunque parezcan perfectas, esconden lecciones que todos necesitamos escuchar. Nati Abascal perdió títulos, ilusiones y momentos de felicidad que parecía tener asegurados, pero recuperó algo mucho más grande: su libertad, su voz y su capacidad de seguir siendo ella misma, sin concesiones, sin disculpas y con la elegancia que la hace única. Y esa, créeme, es la verdadera historia de la duquesa de Feria.